Hola, buenas tardes, ¿cómo están amigos? Les habla Daniel Flores desde el Ministerio Fresca Unción Argentina, en conjunto, trabajando juntamente con el Ministerio Cristo Libera Internacional. Así que quería compartirles esta palabra que es una consigna o una enseñanza que tuvimos el día sábado, que estuvimos trabajando en esta área con el hermano Roger, en lo cual quería hablarles sobre lo que habla en Mateos capítulo 12 en adelante, capítulo 12 y verso 20 aproximadamente, que nos habla de que había un hombre en el cual era ciego y mudo. Entonces, en el cual se lo traen a Jesús, y el Señor Jesús lo sana, lo liberta de una opresión demoníaca, este hombre queda libre. Entonces, allí estaban los fariseos cuestionando a Jesús y decían de que por Belcebú echaba fuera demonios. El Señor allí le explicó y le dijo que no era por Belcebú, que en realidad él echaba por el dedo de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, de que si él echaba por el Espíritu Santo, ¿por qué no echaban ellos? ¿Por qué? Y el Señor estaba allí entonces enseñándole y explicando estas palabras de revelación para ese pueblo en ese tiempo. Estaba explicando en el cual que cómo opera la fuerza demoníaca dentro del cuerpo humano, dentro del cuerpo de una persona. Él lo compara como una casa. Quiere decir que en una casa hay habitaciones, en una casa hay sectores en los cuales este demonio se apropia y se adentra y toma propiedad y se esconde en esas áreas. Por eso es importante, hay veces que uno tiene que liberar y tiene que buscar no solamente un solo demonio, sino que hay varios demonios escondidos en distintas partes del cuerpo o distintas partes de la parte espiritual del hombre, del alma del hombre y también del cuerpo. Entonces, por eso comparaba al Señor como una casa, decía que era como una casa y que había que atarlo porque venía el hombre más fuerte, que era el Señor Jesús. Entonces el hombre más fuerte saca al otro y decía también de que tomaba sus armas. En Lucas dice que toma sus armas, toma sus posesiones. Al saquear la casa, al venir el hombre más fuerte, que es el Señor Jesús, y posesionarse de la casa, y al haber expulsado a este demonio de ese lugar, lo que hace es tomar las posesiones, decía, y las armas. ¿Cuáles son las armas y las posesiones de este demonio? Yo veo aquí en este pasaje que puede ser de las cosas que el demonio se estaba aferrando para no poder salir de la persona. Puede ser ya sea la falta de perdón, puede ser ataduras, puede ser trabajos de hechicería, puede ser distintas cosas en las cuales el demonio tenía derecho legal, pero el Señor se posesiona de eso al perdonar a la persona, al poder la persona recibir su perdón, entonces quedar libre. Eso por un lado, y por el otro también es como operamos nosotros en la liberación. Es que con la misma autoridad que Dios nos da y ordenar al demonio de que repare lo que ha arruinado en la vida de la persona, es decir, la ruina que ha traído a la vida de esa persona, es decir, restableciendo como es desde el principio, como Jesús lo estableció en la cruz, es decir, trayéndole la sanidad en todas las áreas, la prosperidad, la bendición y desatando las ataduras que tiene en la vida esta persona. Esa es otra forma también de utilizar las armas que tenía este mismo enemigo que estaba oprimiendo a esta persona. Otro análisis de este versículo también podemos ver que dice de que un reino dividido no puede persistir. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que Jesús estaba explicándole de que él no echaba por Belcebú fuera a los demonios, que no lo echaba por el mismo Satanás tampoco, sino que él estaba diciendo que él era otra cosa diferente, que él lo echaba por otro poder diferente, porque una misma casa no puede estar dividida. Es decir, el Satanás mismo no puede estar dividido con sus demonios y enfrentarse entre ellos. Muchas veces vemos este ejemplo en los templos de brujería, de que se ven de que cada uno se hace un trabajo uno al otro, de un templo al otro templo, y hay guerra espiritual. Y ellos apantallan eso como que hay guerra espiritual entre un templo de hechicería, por ejemplo, de Umbanda, con otro templo de Umbanda. Pero no es así.
Es decir, ellos como personas, como humanos, que incorporan esas entidades espirituales, creen que están peleando contra otro templo, creen que tienen una guerra contra otro templo. Pero en el mundo espiritual los mismos demonios no están teniendo guerra. Es más, ellos son aliados, ellos no se pelean entre ellos. Lo que hacen es mandar de un templo de hechicería, de brujería, a otro templo de un trabajo de hechicería para afectar a la gente que está en ese templo. Entonces afecta a la persona con los trabajos y las enfermedades. Entonces lo que hacen es van consumiendo cada uno entre sí al hacer esas guerras espirituales entre ellos, y van consumiendo a la persona. Entonces la persona va adquiriendo más enfermedades, más problemas, entonces las personas se van hundiendo más y su muerte es mucho más rápida. Entonces de esa manera el mismo demonio, la misma fuerza demoníaca utiliza la autoridad del hombre humano y la autoridad de la palabra, la autoridad de la declaración para poder efectuar trabajos de brujería entre humanos, entre personas, sin darse cuenta, creyendo de que hay una guerra espiritual entre ellos, pero no, entre templos de brujerías hay en realidad en el mundo espiritual, en el mundo demoníaco, lo que es que entre ellos no hay pelea. Eso es lo que Jesús estaba explicando en este versículo, de que un reino dividido no puede persistir. Satanás dividido no está. Así de la misma forma, la iglesia de este tiempo no tiene que estar dividida. Por eso es que la iglesia falla, por eso es que la iglesia no progresa en el conocimiento espiritual. Y es más, los demonios se burlan de la iglesia, porque en la misma iglesia podemos ver que hay divisiones, hay separaciones, hay contiendas, hay calumnias. Iglesias, pastores hablan mal de otros pastores, ministros hablan mal de otros ministros, sacándose los pelos allí, rasgándose los vestidos, como decía en la Escritura. Iglesias, ministros contra ministros. Ahí sí que hay una casa dividida. Pero Satanás, fíjate que no, Jesús mismo lo dijo. No puede haber una casa dividida. No pueden estar divididos Satanás. Pero la iglesia, ¿por qué está dividida? Porque son ignorantes en las cosas espirituales. Y Satanás de esto se burla, se ríe y toma posesión, toma territorio que le pertenece al reino de Dios por culpa de una iglesia que no está armada, equipada, con conocimientos en la guerra espiritual. Por eso es importantísimo esta enseñanza, importantísimo tener esta conciencia de saber que no nos podemos pelear entre cristianos, no debemos pelearnos, debemos unirnos en oración, en batalla, en fortalecimiento espiritual, en conocimiento, sabiduría. Decía allí también en la Escritura de que el pueblo de Dios se pierde por falta de sabiduría. Así que fíjate qué importante que es la unión, el poder de la unión, unirse y poder establecer el reino de Dios, afirmar las estacas, estirar las cortinas, expanderlas, extenderlas, extender las cortinas de tu habitación, como dice en Isaías. Entonces hay que renovar la mente y comprender de que somos uno en Cristo y que el ministerio de la liberación es un arma, es un sector de los soldados, de los guerreros de Jehová, en la cual van al frente desatando y anulando todo trabajo del mal contra los hombres, libertando cautivos, sanando enfermos. Entonces hay que tomar en serio esto. Estamos hablando de lo que es también este pasaje que decía, el Señor siempre da una enseñanza y decía de que cuando se va el enemigo, cuando sale el demonio de la persona, se va a lugares secos, luego vuelve con 7 espíritus más al ver que la casa está adornada y limpia. Entonces viene e ingresa con 7 más peores. Fíjate cómo se une el enemigo, fíjate qué unido que está el enemigo, que es más, qué compañeros que son, más compañeros que los cristianos. Compañeros son, porque vienen y se apoyan unos al otros. Y en cambio nosotros mismos en la iglesia estamos dividiendo, están peleando, hay contienda, disensiones, calumnias. Así que imagínate lo serio que es esto. Si tomaras en serio tu ministerio
Y tu llamado como hijo de Dios, como cristiano, no como religioso, como cristiano, hijo de Dios, seguidor de Jesucristo, serías un verdadero discípulo en la cual no te pelearías con tus hermanos y no darías lugar a división para que el enemigo entre y te saquee. El Señor decía también de que toda blasfemia y todo pecado sería perdonado. Pero Él aclaró esto porque cuando en este tiempo a veces te critican y a veces hablan porque hacemos liberaciones y no creen en la liberación, Él aclaró claramente de que la liberación es de Dios, de que es más, lo realiza el poder del Espíritu Santo. Por eso, ahora, cada vez que se manifiesta liberación, significa que el reino de los cielos ha tomado territorio. Quiere decir que el reino de Dios se presenta en ese lugar y toma el territorio que está ocupando el de las tinieblas. Entonces, tiene que repeler, tiene que echar, tiene que huir el reino de las tinieblas donde llega el reino de Dios. Por eso decía de que cuando llega el reino de Dios hay libertad. Así que cada vez que tú manifiestas o se manifiesta los demonios en donde tú estás predicando o enseñando, cuando tú estás predicando o enseñando o ministrando, es evidencia de la manifestación del reino de Dios. Así que te quería dejar esta palabra aquí ahora ya viajando, ya en otro lugar, y te la quería transmitir y completar esta enseñanza en que recordando de que cuando hablen, critiquen de tu ministerio de liberación, es porque no han comprendido y están blasfemando contra el Espíritu Santo, porque es por Él en el cual podemos hacer estas cosas. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.